Quiero compartir con ustedes una porción que se encuentra en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Y le hemos titulado La plenitud está en Cristo. Ciertamente en los procesos en los que nos mostramos como hijos que estamos en crecimiento y aprendemos a darnos a Él en ese proceso, la plenitud de Cristo se manifiesta en ese carácter maduro que está siendo procesado por toda la riqueza que ha sido impartida y otorgada a través de Cristo en nuestras vidas. Efesios capítulo 3, versículo 14 declara: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Un principio importante que debemos de asumir cuando estamos en la carrera cristiana, en ese proceso donde Dios nos alcanzó con su amor, un amor eterno, tenemos que saber que nada se escapa del conocimiento de Dios. Tu vida, que está en un proceso, cualquiera que sea, no se le escapa nada al Señor. En lujos de detalle, Él tiene cuidado de ti. Y en medio de tu proceso de adversidad, de luchas constantes, de dificultades que se presentan en el camino, Dios está allí, dedicado a obrar en nuestras vidas con la intención de forjar el hijo maduro que Él se propuso en cada uno de nosotros. En ese sentido, observando el contexto inmediato, en este pasaje de Efesios capítulo 3, el verso 11 declara: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que Dios se anticipó ante todas las circunstancias para realizar un plan perfecto, único y preciso en la persona de Cristo. Esto quiere decir que si Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo, Él que nos vio desde la eternidad, decidió acompañarnos en ese proceso hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que allá vamos todos. Vamos en ese proceso, y en la medida en que aprendemos a someternos al señorío de Cristo, a la palabra viva que está en nosotros y que vive en nosotros por medio del Espíritu, esta palabra que cuando la hemos asumido y la hemos encarnado, produce detonaciones milagrosas en nuestro ser para hacer cada vez más reconfigurada nuestra vida conforme al carácter de Cristo. De manera que cuando nosotros entramos en el proceso, no se trata de nuestra propia vida, porque entramos como bebé, infante, que desconocemos inclusive cómo poder alimentarnos por nosotros mismos. Entramos en un proceso donde no sabemos ni siquiera orar. ¿Cuántos tuvieron dificultad para orar cuando se convirtieron? No sabíamos cómo orar y teníamos temor de que nos dijeran: párate aquí y ora en público. Ese era el terror más grande, ¿no? Un bebé
emocionado con Cristo, conocí al Salvador, conocí al Señor, que nos los han presentado inclusive de una forma tan limitada y tan desasociada a veces de la realidad, que estamos pensando que Cristo es aquel ser pequeñito que está por allí, quizás sentado en un trono, y nosotros no sabemos exactamente quién es. Él es el Todopoderoso, el sustentador de todas las cosas con la palabra de su poder. Ese Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre, la majestad de las alturas, tiene potestad y autoridad por encima de todo lo creado. De manera que cuando venimos a Cristo entramos en un proceso para la asimilación de las verdades eternas que vienen a luchar contra nuestros pensamientos corrompidos por un sistema erróneo. Así que un sistema que nos dice cuáles son los modelos a seguir, un sistema que nos dice cuáles son los antivalores con los cuales permea la sociedad, y nosotros venimos a Cristo, el cual nos presenta una palabra eterna que nunca fallará, una palabra eficaz y poderosa que cuando nosotros la creemos, esta fe injertada de parte de Dios detonará en una fe mayor, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ahí uno se da cuenta y dice: con razón yo no he madurado ni he crecido en mi confianza en Dios, porque no estoy buscando escudriñar la palabra para ponerla por obra. Lo que menos hago es sentarme en mi casa, abrir la Biblia y comenzar en el Espíritu a pedirle al Señor que me ilumine mi entendimiento, que cambie mi mentalidad que era irredenta y que ahora ha sido redimida por la sangre de Cristo. Es un proceso intencional que nos lleva a una aceleración en la madurez espiritual para nosotros lograr ser lo que realmente Dios quiere que seamos. De manera que Dios está interesado en que sus hijos vivan conforme a toda la riqueza que nos ha otorgado en Cristo. Y yo digo: Señor, si yo he fallado, sí, he fallado. ¿Cuánto han fallado alguna vez en su vida? Yo tengo fallas que no las puedo ni contar. Las faltas cometidas en nosotros tienen que ver con la naturaleza humana caída que se llama viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es una lucha interna en nuestro ser. Este viejo hombre acostumbrado a las mañas quiere seguir reinando y gobernando. Y la única forma de comenzar un proceso de desmonte es asumiendo la identidad de hijo en Cristo. Es cuando nosotros creemos lo que Dios dice, y eso representará un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad que hará decir y creer todo lo que Dios dijo de mí. De manera que cuando Dios dijo: tú eres mi hijo, yo te he salvado, yo te he libertado, entonces te apropia de esa verdad. No por tu debilidad, sino por lo que Él dijo. Y eso marcará la diferencia en tu vida. Mucha gente no se da cuenta que es responsable en su proceso de transformación. Porque a la gente le encantan los milagros. ¿A cuánto le gustan los milagros? Milagros. Hay gente que anda buscando campañas de milagros. Los milagros a la gente le gusta, lo que no quiere es cambiar. Porque un milagro es la fórmula, según la interpretamos, de que Dios interviene de una manera, ¡pa!, y de repente, ¡pa!, logré algo sin yo hacer nada. El milagro de ese tipo de naturaleza es: me duele una muela, un milagro, Señor. Me dieron un golpe en el dedo gordo, un milagro, Padre. Transforma el dedo en uno nuevo. Y queremos todo eso, ¿sí o no? Sin embargo, los milagros más significativos son aquellos que ocurren en tu interior, que son producidos por el Espíritu en tu vida, que hacen un cambio de forma intencional, donde el carácter de Cristo comienza a evidenciarse, el carácter de Cristo comienza a manifestarse. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, sino lo que Él ha puesto en mí, que comienza a producir el verdadero milagro, el milagro de la transformación que nos lleva a la plenitud que es en Cristo. Entonces, si estamos hablando de la plenitud que es en Cristo, no hay plenitud en otra cosa. Tenemos que desmontar o renunciar
la mentalidad conformista que nos lleva a mantenernos en el mismo statu quo, en la misma condición donde estamos. O sea, no es un asunto de supervivencia, no es un asunto de mantenerse. La vida cristiana no es para mantenerse. La vida cristiana es para reflejar a Cristo. Entonces, si es así, yo tengo que renunciar a mi manera en la cual yo asumí la vida de fe. Si la vida de fe fue cantar coros, aprender a estar juntos en una reunión, a recitar un texto bíblico de memoria, nada de eso es malo, solo que eso no es suficiente. La vida cristiana se vive allá afuera, no en las cuatro paredes. En las cuatro paredes todos asumimos esa posición de ser escucha y estamos en una actitud de Señor, háblame, y aquí estamos como en la expectativa de lo que Dios hará con nuestra vida. Pero cuando estamos allá afuera, ahí es que está la situación para saber quién es el que nos está gobernando. Es afuera donde somos probados. La circunstancia Dios la utiliza como un bisturí, como una herramienta para poder manifestar lo que nos falta todavía. Así que cuando viene una dificultad, no viene una dificultad para que llores y grites y le implore a Dios que te saque de ella. Probablemente lo mejor sería: Señor, ¿qué me quieres mostrar en medio de esta adversidad? ¿Cuál es la lección que debo de aprender en medio de esta situación agitada que tengo en mi vida? Hay gente, por ejemplo, que tienen experiencias de soledad. Hay gente que tienen crisis, se ven solos y se sienten tan solos que pueden estar en su casa y no sentir que están acompañados. Personas que viven en soledad profunda porque quizás no han tenido la oportunidad de tener a alguien de compañero de vida. Pues déjame decirte algo: un hijo de Dios nunca está solo. El Señor está en él y con él. Y cuando nosotros aprendemos eso, entonces descargamos todas nuestras ansiedades sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Y todo lo que nos detiene, que está ligado exactamente a la ignorancia de la verdad. Y voy a repetir este concepto. Todas las cosas que nos pueden detener en los asuntos de la vida y la piedad están ligados a nuestra ignorancia bíblica. Nuestra ignorancia bíblica va más allá de recitar un texto bíblico. Porque he descubierto, y sé que ustedes también, que hay una diferencia entre un conocimiento intelectual y una experimental. Así que yo puedo tener muchos textos bíblicos en mi casa y una gran mascota de todas las lecciones que he aprendido y no tener ningún cambio en mi vida. Porque para poder tener un cambio, yo tengo que comerme el rollo. Yo tengo que hacer que ese rollo se vuelva alimento. Tengo que venir a él, ingerirlo con la intención de que me transforme por dentro primero. Porque la evidencia de un hijo de Dios no descansa en lo cosmético o maquillado, sino más bien en un proceso consciente donde Dios nos está enseñando que nada podemos hacer si Él no está en nosotros. Bien, esa es la parte de la práctica de la vida cristiana. Si yo quiero vivir en esa plenitud, entonces Pablo dice que pide para que no desmayemos. No desmayemos por causa de las tribulaciones que no solo Pablo, sino cualquier otro hijo de Dios está viviendo. Al contrario, sepamos que cada uno en cualquier escenario donde está padeciendo en el mundo entero por causa de Cristo. Pero ese padecimiento está muy ligado a lo que nosotros representamos en la luz, porque la luz y las tinieblas no son compatibles. En la medida en que tú adentras a la luz es lo que manifiesta todo, entonces cada vez más se va quemando aquellas cosas que no son buenas y que nos están robando nuestra comunión con Dios. En ese sentido, Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas. Y aquí veo a Pablo con un reconocimiento del poder y soberanía de Dios. Por esta causa yo me arrodillo, yo inclino mi vida. Esto es un ejercicio espiritual de humildad que debe existir en cada uno de nosotros. Y yo le voy a decir algo: mi prédica en esta mañana no es para decirte que yo lo logré, ni para decirte que yo estoy mejor que tú. Mi experiencia me dice que a medida que más reconozca mi debilidad, más buscaré y dependeré de Dios. Y por eso aprendí muy temprano
que las personas no son maduras por los años que tienen en el Evangelio. Y aprendí muy temprano que las personas no son muy maduras por el tiempo que tienen estudiando la Biblia. Las personas se hacen más maduras en la medida en que asumen la palabra para ponerla por obra. ¿Captamos la idea? En la medida que yo decido obedecer la palabra, en esa medida entro en un proceso de cambios verdaderos donde mi carácter comienza a evidenciar que ya no estoy comportándome como antes me comportaba, sino que el Señor ahora está haciendo cambios extraordinarios en mi vida para que yo viva de acuerdo a esa realidad. Y el verso 15 de este capítulo 3 declara: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Bendito sea este Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Y Colosenses capítulo 1 verso 20 me ha dejado impactado durante años, porque es una porción crucial que es bueno que usted la estudie en su casa, la viva en su casa, la experimente en su casa. Efesios capítulo 1 desde el verso 12 en adelante nos habla de un misterio poderoso mostrado a la iglesia con tanta naturalidad que en el poder del Espíritu descubrimos las verdades que sostienen no solo la salvación, sino la obra perfecta consumada a favor de todo lo que existe. Y dice el verso 20: y por medio de él, de Jesucristo, reconciliar consigo mismo Dios todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Todas las cosas reconciliadas. Y de una vez yo me conecto y digo, espérate, es que sí, hay un conflicto que trasciende el conflicto terrenal, y es el conflicto angélico. El conflicto angélico es una verdad que viene a esta realidad llamada tierra o mundo para hacer obras de maldad y de tiniebla, porque recuérdese que el diablo se disfraza como ángel de luz para engañar a los que quieren buscar la luz. Así que él cega el entendimiento del incrédulo para que nunca le resplandezca la gloria del evangelio de Cristo en su vida. Es una obra del mundo real espiritual, de un conflicto basado en una rebelión angélica. La obra de Cristo resolvió el problema angélico y el problema humano, haciendo la paz mediante su obra en la cruz. De manera que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, dice aquí: las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que el propósito de Dios se cumplirá en tu vida por encima de todo lo que se opone a ella. Y eso nos da esperanza. Y eso nos da gozo. Porque ¿cuántos han vivido aflicción alguna vez? ¿Cuántos han vivido un poco triste alguna vez por situaciones, no? A veces nos sentimos como que no podemos, como que wow, es demasiado. Queremos hacer cosas y de repente estas mismas cosas que queremos hacer nos golpean. Muchos de nosotros vivimos episodios con tristeza, sintiéndonos a veces abandonados, no amados, no valorados. Y eso nos produce un desánimo. A veces nos roba esa fuerza que necesitamos para enfrentar el día a día, y ya no queremos ni levantarnos de la cama. Estamos en un proceso semidepresivo porque las cosas nos llevan como a una idea de yo no avanzo, no logro nada, no he llegado a hacer lo que yo anhelaba hacer. Pero en medio de todo eso, Dios está configurando en tu vida el hijo y la hija que se desprenderá de todo lo que considera valioso y ama en la tierra. Así que mi proceso de dolor y lucha es porque posiblemente la medida en que estoy evaluando las cosas, la vara que uso no es la correcta. Porque cuando nosotros entendemos que Dios nos ha entregado todo lo que pertenece a la vida y la piedad, ya fue otorgada por gracia. Y nosotros estamos llamados ahora a caminar en esa plataforma de transformación, mirando exactamente a Jesús, el autor y consumador de la fe. Es enfocado en Cristo, es mirando a Cristo y viendo a Cristo en la medida posible en cada uno de nuestros hermanos.
Porque ya no te voy a mirar como si te mirara en la carne. Voy a mirar a una hija, a un hijo de Dios que está igual que yo en un proceso de transformación. Ahora me doy cuenta que tenemos seguridad y acceso con confianza a Dios por medio de Cristo. Y eso significa entonces que el Dios que nos ha prometido es un Dios fiel que lo cumplirá. Si Dios dijo que tú serás transformada o transformado, que te convertirá en un hijo maduro, que llegarás a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo donde no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más necesidad. Entonces ya tú dices, déjame prepararme, porque aquí vivo episodios de muerte, aquí vivo episodios de flaqueza, debilidad, de enfermedad, pero en aquel momento, con mi cuerpo transformado en un cuerpo glorificado, ya yo no viviré más así. Así que yo me preparo y digo, Señor, gracias, porque esta tribulación leve en esta vida no es comparable con la gloria venidera que los hijos de Dios anhelamos. Entonces comenzamos a decir que la plenitud de Cristo es aquella medida en la totalidad en la cual tú y yo somos configurados por Dios en el proceso de transformación. Observe conmigo que este acceso está garantizado en la obra perfecta. Nos abrió el camino nuevo y vivo. ¿Usted escucha? Un camino nuevo y vivo. Y Hebreos capítulo 10 verso 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y el verso 14 de Hebreos 10 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, mire conmigo, mire, para siempre a los santificados. Wow. Ok, déjame detenerme aquí, porque aquí hay algo que me está hablando de un proceso que Dios hizo, aunque yo no lo vea. Por una sola obra perfecta y completa, Dios nos hizo perfectos a los santificados, a los que han entrado en un proceso de transformación y fueron comprados con precio de sangre. Fuiste comprado con precio de sangre, así que tú eres santo, llamado a ser santo en tu manera de vivir y en mi manera de vivir. Entonces Dios está esperando que esa transformación que inició en ese momento culmine de manera perfecta, porque no dependerá de tu esfuerzo humano, no dependerá de tus estrategias humanas ni las mías, dependerá de lo que ya Dios preparó de antemano para que vivamos en ello hasta alcanzar la plenitud. Wow, yo digo, yo quiero eso, Señor. Yo quiero eso. Por eso quiero introducirle ahora, terminando la introducción, al versículo que continuamos acá. El propósito de Dios se cumplirá en nuestra vida, sin importar los acontecimientos que estemos padeciendo. En ese sentido, el autor dice en el verso 16, para que os dé. Él está pidiendo. Él está de rodillas. ¿Recuerdan esa figura en el verso 14? Él está de rodillas pidiendo al Padre de nuestro Señor Jesucristo, primero que nos dé el ser fortalecidos con poder. Una oración, Señor, fortalece a tus hijos. Fortalécele con el poder con el que tú me fortaleces. Y eso me conecta rápidamente a que el poder o fortaleza que Dios nos imparte es cuando nosotros realmente aprendemos a vivir rendidos al poder del Espíritu. Porque nosotros tenemos luchas y a veces luchamos hasta con Dios. Pues cuando nos resistimos a la voz del Espíritu y a su palabra, estamos resistiéndonos ¿a quién? A Dios. Una persona que no oye la voz del Espíritu, que está en una indisposición férrea para resistir a Dios, se convierte en un soberbio. Por eso Dios resiste a los soberbios, porque los soberbios resisten a Dios. Ahora, ¿quién es un soberbio? Es una persona que conoce la verdad, que sabe lo que la verdad implica para su vida, pero está dispuesto a luchar contra ella porque no le interesa vivir así. Eso no nos pasa a ninguno de nosotros. No, porque si nos estuviera pasando, tendríamos que venir de nuevo a Cristo para nacer de nuevo. Porque se supone
que como hijos nosotros tenemos que sentir el anhelo ardiente, el deseo y la intención interior de ser configurados como verdaderos hijos. Sin importar nuestra lucha, clamar a Dios: Señor, ayúdame. ¿Cuánto han clamado a Dios alguna vez? Señor, ayúdame, yo no quiero estar así, no quiero vivir así, no quiero fracasar así. Señor, yo te necesito. Es una manera de decirle al Señor: sin ti yo no puedo, Señor. Pero ese ejercicio ocurrirá en nosotros muchas veces cuando ya le dimos la espalda, tropezamos por allá, nos fuimos de boca y regresamos corriendo a Él porque no podemos. Así que nuestra propia lucha de hacerlo a nuestra manera nos llevará a escenarios de confrontación sin necesidad, porque lo que Dios está esperando es que seamos obedientes, y ahí es donde está nuestra lucha con Él. Ser obedientes como hijos amados, andar en amor, con ese amor que fue impartido a nosotros por medio de Cristo. Un amor que excede, como lo vemos en este contexto, a todo conocimiento. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Contra toda la lucha que tenemos, Pablo tiende a decir lo siguiente: nuestra lucha no es contra carne y sangre. No, esa luchita que nosotros tenemos con los humanos. ¿Usted ha tenido vecinos difíciles? Espero que no sea usted que se haya convertido en el vecino difícil. Pero mire, tener un vecino difícil, uno se ejercita. Y hay gente que en vez de ver esa bendición oculta, comienzan a maldecir. Y maldecir no es echar mala palabra, maldecir es hablar en contra del vecino. ¿Cuántos han hablado en contra de su vecino? Si hablas en contra de tu vecino, está maldiciendo de él. Y cuando haces eso, cumple la obra del diablo, porque el diablo es el calumniador, ese es su nombre. Diablo significa calumniador. Así que cuando yo le quito el crédito a una persona hablando mal de ella que no está presente, yo me vuelvo instrumento del diablo. Los hijos de Dios no pueden vivir así. Ninguno de ustedes han hecho eso nunca, ¿verdad que no? Dígale que está a su lado: yo nunca lo hice. Y después pídale perdón a Dios. Cada uno de nosotros en algún momento ha fallado, ¿no? Eso es como sin querer, el tipo automático. Entramos a una posición como de sentirnos que sí estamos santos y el otro no. Y ahí comenzamos a fracasar. Porque la santificación no es una obra humana, es una obra divina. ¿Me doy a entender lo que quiero decir? Nadie se puede jactar de ser santificado o apartado para Dios, sino más bien dar gracias a Dios y tener misericordia de quienes todavía no están en ese proceso. De manera que en el hombre interior apela al nuevo hombre. Porque el hombre interior, conforme al mundo, estaría hablándose del viejo hombre, y el hombre interior conforme al Espíritu es aquel que es injertado por medio del poder del Espíritu en nuestra vida. El milagro más contundente y relevante es ese milagro que Dios ha hecho en nosotros. Porque ese milagro basado en Cristo es la garantía de todo lo demás. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Entonces yo pregunto: ¿cómo estoy viviendo? ¿Cuáles son las cosas que me atormentan hoy? ¿En qué cosas yo no he logrado superarme? ¿Dónde estoy fallando? ¿Qué cosas realizo que me avergüenzan porque sé que no están de acuerdo al propósito de Dios? Yo no sé si en esta oportunidad tú puedes reflexionar sobre eso. Yo lo estoy haciendo conmigo. Tengo que analizarme yo mismo y decir: ¿por qué quiero continuar tras una carrera donde realmente Dios no quiere que yo esté? ¿Por qué hacer las alianzas con personas que Dios no nos ha aprobado? Y esas son cosas que tienen un costo extraordinario, porque todo tiene que ver con Cristo. Y la Biblia nos dice en el verso 17, vea conmigo el verso 17, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Aquí, para que habite Cristo por medio de la fe. ¿En dónde? En nuestro corazón. Porque hay una fe intelectual que muchas veces es la que usamos, y esa fe intelectual se achicharra
cuando nos encontramos en una situación de prueba. Nuestro corazón, la Biblia lo declara como perverso y como aquello que es lo más engañoso que podemos tener de manera personal. Nuestro propio corazón. Por eso nuestro corazón tiene que ser procesado y tiene que ser transformado por el poder de Dios. Por eso la Biblia nos dice que debemos amar a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro. Tienen que ser las dos cosas. Porque si lo estamos solamente viendo de una perspectiva intelectual, no vamos a aterrizarlo para manejar nuestras emociones. El combo de voluntad, emociones y sentimientos están reflejados y ligados a nuestro corazón, a esa parte crucial que nos hace muchas veces tropezar y aún entender que no nos conviene y seguir porque lo siento así. Y un hijo de Dios no puede tomar decisiones por lo que siente, no puede tomar decisiones por sus emociones, sino por los principios de la palabra. Por eso cuando yo veo algo y me dicen, mira, no te conviene, eso es esta cosa, yo tengo que en mi corazón decirle, usted no se pertenece, usted le pertenece a Cristo. Corazón, tú quieres eso, pero Cristo es más relevante que todo lo que yo pueda tener en mi vida. Y muchas chicas a veces tienen la disyuntiva de que el muchacho le pasó la mano por los cabellos y ella se derritió. El hombre de mi vida. Pero como le pasó la mano por los cabellos y ella está derretida, que ese es el hombre de la vida de ella. ¿Y cuántos años tú tienes? 16. ¿Y qué tú vas a hacer con 16 años? A que te maten, te destruyan. Dios tiene un propósito y un plan contigo más grande que el que tú puedes imaginar. Y Dios lo tiene para ti también como adulto. Porque nosotros estamos en un escenario que Dios se anticipó. Ese escenario donde tú estás, tu familia, quien sea, disfuncional o no, es tu escenario para tú entrenarte como hijo de Dios y hacer que Cristo repunte en tu vida para que los que están al lado tuyo digan, de verdad, es una hija de Dios, es un hijo de Dios. Y ese proceso significa muerte. ¿Por qué muerte? Porque es contrario a la carne. Y la carne generalmente es la que tiene mayor puntaje en asuntos de toma de decisiones. Es más, vamos a hacer algo esta mañana. Vamos a hacer un ejercicio esta mañana. Y le vamos a decir a nuestra carne, carne, desde hoy, baja tu porcentaje. Mire, el porcentaje comienza desde que te levantas. Si te levantaste con una mentalidad de derrota, ¿qué tú vas a vivir en el día? Va a comenzar con la mañana. Y yo le digo a la gente, mira, lo que tú tienes que hacer es de una vez decirle, Señor, te entrego mi corazón, mi mente, mis emociones, mis sentimientos. Yo quiero que tú gobiernes este día en mi vida. Y yo le digo a la gente, un día a la vez. Oye conmigo, oye, un día a la vez. Porque nuestras luchas y nuestros malos hábitos nos quieren derrotar y nosotros tenemos un día a la vez que pararlo. Y eso lo estoy yo hablando por mí mismo, porque tengo un problemita que se llama comer y necesito que comer no me gane. Porque si como voy a seguir siendo una bola predicándole a ustedes aquí. De repente voy a rodar. Necesito decirle a la comida que se pare. Y para yo parar la comida tengo que parar. Ay, mi madre. Hay que pararla. ¿Y cuánto dice que es bueno comer? Es bueno comer. Pero comer en exceso es mortal. Y yo quiero confirmarles con ustedes que hay un principio que regula todo. Y es el principio de conocer la verdad. Conoces la verdad y la verdad te hace libre. Ya yo sé que el azúcar me va a matar. ¿Qué yo tengo que hacer con el azúcar? Matar el azúcar primero, ¿sí o no? Entonces tengo una lucha. Y estoy diciéndole a mi familia cada rato, no, más azúcar no, estoy yo luchando, yo mismo la he hecho y es una lucha. Y la mano como que quiere gobernar. Y yo estoy pensando, Señor, estamos hablando de los aspectos prácticos con los que luchamos, ¿no? Si sabes que el televisor lo enciende y te va a llevar a otra cosa, apaga el televisor, no, dile, televisor, te equivocaste, tú no me gobiernas, carne, aguántese. Y tenemos que hacer la vida práctica. Porque nuestra esperanza se fundamenta en lo que no se ve, pero es real. Entonces quiere decir que lo que se ve muchas veces nos distorsiona lo que es real. Porque tú puedes decir, vivo en una casa pequeña, con dificultades,
no tengo una economía sólida, ni estoy prosperado, y eso sería bueno, pero no lo tengo. Eso es lo que se ve. Lo que no se ve dice que tú estás enriquecido en Cristo. ¿En cuál de lado tú quieres vivir? ¿En cuál quieres vivir? ¿Sabe por qué no se puede vivir enriquecido en Cristo? Porque no tenemos esa confianza plena en lo que Él dijo que tenemos. Entonces, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y el que duda no logra conseguir nada. Porque si tú necesitas sabiduría para resolver un problema y en ese momento tienes duda y dices, Señor, mándame sabiduría, aunque yo sé que tú no me la vas a mandar. Bueno, no le decimos eso en la oración, pero en el corazón se lo estamos diciendo, ¿no? Porque podemos hasta gritar, ¡sabiduría! Y por dentro, no creo que la voy a recibir. Y la Biblia dice, si tú no crees que la vas a recibir, no vas a recibir nada. Porque se activa por medio de la fe. Y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Es que la fe es el móvil que nos hace vivir por encima de lo que nuestros ojos ven. La única manera de nosotros estar por encima del sistema de la tierra es vivir en fe y por fe. Y cuando hacemos eso, nos damos cuenta que las estadísticas del planeta Tierra no dan, pero que la sustancia de Dios en nosotros hace manifiesta toda su bondad día por toda la eternidad. De manera que viviendo así nosotros nos gozamos y nos alegramos porque Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Mire la palabra arraigados y cimentados. Hoy sí hacemos un ejercicio fuerte en nuestra casa. Arraigarse es establecerse y fijarse firmemente. Déjame pensar. Hay una palabra que me detona ese milagro en mi vida. Y la utilizo no como un cliché, como dicen algunos en Dominicana, la utilizo como un fundamento donde mi fe se basa. Y es la palabra firme en Cristo. En algunos años atrás, alguien me preguntaba, ¿en qué tú estás? Yo decía, estoy en un proceso, ora por mí. ¿Cómo tú estás? Bueno, varón, esta semana me ha ido duro. Ahora, ¿cómo tú estás? En medio de la situación, firme en Cristo. Y me aferro a Cristo. Me aferro a la palabra, asidos de la palabra de vida. Tanto que me fusiono con ella, porque necesito que la palabra se encarne en mí para que se haga evidente el carácter de Cristo en mi vida. En ese proceso, cimentado significa que Dios construye en ti un fundamento profundo. Y ese fundamento se llama Jesucristo. Ese es tu verdadero fundamento. Si estás fundamentado en Cristo, las vicisitudes de la vida serán momentos reflexivos para decir, ahora otro paso más. Vino un gigante y se levantó otro más. Por eso esa alabanza que estábamos cantando, deberíamos de cantarla otra vez. ¿Dónde están los músicos? Hay que cantar esa alabanza. Porque ciertamente cuando la cantamos en el Espíritu y la cantamos conectado con el Dios que fluye en nosotros, esa alabanza se conecta con los ángeles del cielo. Y comienza a fluir esa alabanza desde nuestro corazón como un olor fragante a Dios, porque estamos cantando lo que estamos creyendo. Y eso es agradable a Dios sobremanera. Y creo que tanto el estar arraigado y cimentado tiene un brazo fuerte que hace que eso tenga sentido, y es en amor. Eso es lo que dice el texto. Arraigados y cimentados en amor. Porque este amor es el vínculo perfecto según la Biblia. El amor que viene de Dios es capaz de hacer alianzas estratégicas por encima de la oposición. Con este amor eres capaz de sufrir todo. Todo lo sufre, todo lo puedes, todo lo crees. No tiene envidia, no es jactancioso, no se irrita, no busca lo suyo, que eso es muy propio del ego y la avaricia, que es idolatría. Hay gente que se dejan atrapar por la avaricia. Yo he tenido que rescatar a gente atrapado en la avaricia, porque, señores, despójese del amor al dinero.
Una vez llegué a un restaurante aquí en Santiago, llegamos nosotros como familia y vino la esposa de una persona y se me acercó corriendo y dice: pastor, ayúdenos. Mi esposo está atrapado allí con una llamada, necesitamos que usted intervenga, no me quiere oír. Así que cuando yo llego a la mesa y lo saludo, la persona está con una llamada. No apague el celular, quédese ahí, son 100,000 pesos que le vamos a dar. Y estaba atrapado porque le dijeron: deje el celular ahí, son 100,000 pesos. Y yo lo miro y digo: Balba. Porque cuando tú conectas con la avaricia, ¿a ustedes le ha llegado algún mensaje alguna vez? Soy millonario y le mando una ofrenda. ¿A usted no le ha llegado algo así? Cuando a mí me llega eso, yo me río. Porque a mí no me puede mover el dinero que representa al Dios Mamón, y yo somos opuestos. Yo no quiero nada con el Dios Mamón. Ahora, las riquezas dadas por Dios, aunque fuesen en un sistema injusto de la tierra, bien administrada en el poder de Dios para el uso correcto, entonces es glorificar a Cristo con algo que fue hecho para matar a la gente. Porque la gente equivocada ve el valor en el dinero y no en los seres humanos. Y eso es opuesto a la perspectiva divina. En ese sentido, nosotros queremos vivir en plenitud, pero la plenitud en la práctica es comenzar a matar todas aquellas cosas que realmente están destruyendo nuestra vida. Y por eso Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. O sea, no es mi manera de pensar, es conforme a lo que dijo Dios. De manera que hay tres elementos que alimentan la concupiscencia en tu vida. Tres elementos que tú y yo conocemos y tenemos que trabajar con ellos todos los días. Los deseos propios de la carne, los deseos propios de los ojos y los deseos de la vanagloria de la vida. Vida vana, cosas vanas que no tienen valor alguno para los asuntos de la fe. Oye, hasta los ejercicios son buenos, pero un ejercicio tiene valor para lo físico. El ejercicio corporal, dice Pablo, para poco es beneficioso, pero ejercítate en la piedad. Ejercítate en lo que tiene que ver con lo que Dios está haciendo en ti. Y cuando te ejercitas en eso, tus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal por la palabra harán que tú entres a un proceso de madurez. Por eso no podremos ser maduros si no nos alimentamos de la palabra. Porque mis sentidos tienen que ser llenados de esa palabra. Y esa palabra tiene vida. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Está viva y entra a nuestro ADN y trabaja y reconfigura todo, dando órdenes a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu para que vivamos quieta y reposadamente. De manera que hay otro para qué. Para que seamos plenamente capaces. Y aquí es importante. Aquí está hablando de capacidad de entendimiento. Comprender las dimensiones profundas acerca de Dios. No la vamos a poder entender ni discernir si no nos exponemos a ella. La altura, la longitud, la anchura, la profundidad son elementos que pudiéramos durar una prédica completa y expresar todo lo que implica esto para nuestra vida. Pero la idea central es que seamos plenamente capaces. Y esto es obra del Espíritu en aquellos que se rinden a hacer su voluntad. De manera que conocemos el amor de Cristo. Y en Él está el conocimiento pleno. Y en Él podremos entender cómo fuimos conocidos por Dios. Ese amor que implica la persona de Cristo y su obra hacia nosotros, pecadores, condenados y perdidos. Un amor inmerecido que va más allá de nuestro entendimiento y fue impartido. Él es el poderoso. Vea conmigo el verso 20. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Mira aquí, más abundantemente de lo que tú pidas o yo pida, o de lo que tú entiendas o no entiendas. Por encima de nuestra capacidad
vendrá este socorro de Dios a nuestras vidas para manifestar el olor de Cristo, porque en medio de ello vamos a hacer todas las cosas y la vamos a vivir en esa realidad, porque ya Dios las hizo a favor nuestra. Todo lo que tú puedas lograr en la tierra, especialmente aquello que tú entiendes que estás haciendo para glorificar a Cristo, fue hecho de antemano por Dios, quien te produjo el querer y el hacer eso que estás haciendo. Todo es de Dios. Tú eres de Dios. Yo soy de Dios. Si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Y todas las cosas en el orden de nuestro pasado tienen que tener un stop. No podemos seguir viviendo el presente con los asuntos inconclusos del pasado. Debemos renunciar a todo lo vil y vergonzoso, y yo soy el primero que lo digo. Debemos de renunciar a esa historicidad de nuestra humana debilidad para decirle al Señor: haz en mí el hombre que tú quieres que yo sea. Señor, hoy yo quiero hacer morir lo terrenal en mí. Yo tengo el compromiso de despojarme de todo peso y del pecado que me asedia, y lo único que puedo hacer es afirmándome en ti para tener las fuerzas y lograrlo. Ese es el proceso que nos lleva para generar abundancia más allá de lo que pedimos, entendemos y de nuestras limitaciones, por medio de su espíritu activo en nuestra vida. Quisiera ir cerrando con esta parte. Todo lo que existe se sostiene por su gracia. Si fuese por el humano, el hombre, si fuese por las huestes de maldad espiritual, no hubiese nadie, ni hubiese nada. Pero Dios es quien sostiene todo. Él es quien tiene el control de todo, aunque no lo entendamos. Va por encima de lo que yo entendí o de lo que me comunicaron o lo que me dijeron. Yo sé que debemos asumir el reto de tener una actitud delante de Dios que sea coherente con lo que profesamos con nuestros labios. No es suficiente decir yo soy cristiano. No es suficiente decir yo soy evangélico. Que de hecho yo creo que estamos en una temporada que decir ser evangélico vamos a tener que hacer una transición, un proceso. Porque eso me suena a de qué religión tú eres. Y los hijos de Dios no son de ninguna religión. Pertenecen a Cristo. Y en esta casa de fe nosotros promovemos la identidad de hijo, porque sabemos que no estamos interesados en seguidores, sino en personas que portan el Espíritu hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Denle un aplauso al Señor por eso. Eso viene del cielo. Aleluya. El Señor está con nosotros y el mensaje que predicamos es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de poder ilimitado. Esa es la realidad del mensaje que tú y yo tenemos por dentro. No solamente lo predicamos porque lo escuchamos, lo predicamos porque vive en nosotros. Y cuando hablamos de Cristo, hablamos de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Pero más que eso, hablamos de Él en esencia. Nos vamos más allá para decir que aunque estamos en un proceso quizá un poco atrasado, en nuestro proceso de vida cristiana, Él está forjándonos a nosotros para llegar hasta que todos lleguemos a ese nivel y grado de fe donde todos seamos conformados en el carácter de Cristo. Esta es la esperanza. Somos privilegiados cuando representamos a Cristo, y esto nos lleva a entender que la sabiduría de Dios trasciende todo y aún así está a nuestra disposición, aunque no lo entendamos. Y yo quiero hoy esa sabiduría que fluye en mi vida. ¿Cuántos necesitan sabiduría hoy? ¿Cuántos necesitan enfrentar las adversidades y decirle: Señor, yo confío en ti? Necesitamos confianza. Necesitamos rendirnos. Necesitamos decirle al Señor: Señor, aquí estoy, yo te necesito. Sin ti nada podré hacer. Hoy yo puedo venir al Señor y decirle: Señor, mis luchas personales yo las voy a presentar delante de ti, porque quiero ahora
ver esas luchas como una oportunidad para saber dónde estoy cojeando, qué cosas tengo que renunciar, dónde tengo que cortar, porque las adversidades solamente son recursos para hacerme a mí ser probado por fuego y salir siendo aprobado por Dios.